Advertencia. Esta historia contiene referencias a ideación suicida y acoso emocional. Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis, busca ayuda profesional o llama a los servicios de emergencia. Hay salida y hay apoyo. Un año después de su traición, ella apareció en aquella terraza pidiendo perdón. Lo recuerdo como si el tiempo se hubiera puesto en pausa por un instante. El café humeante a mi lado, el sol cayendo detrás de los edificios, y ella caminando hacia mí con un sobre en la mano, y una expresión que no terminaba de convencerme si era dolor o cálculo. No vino gritando, no vino acusándome, vino suplicando. Y en su silencio había algo que me heló más que la traición misma. Una urgencia que parecía necesitar algo más que perdón. No fue un regreso anunciado. No hubo llamadas previas ni mensajes largos explicando motivos. Una mañana cualquiera, un año después de haberlo dejado todo sobre la mesa y salir sin mirar atrás, ella estaba allí, como si el mundo siguiera su trayectoria y yo fuera un punto fijo al que debía volver. Durante meses había rehecho mi vida en silencio. Durante semanas había aprendido a respirar con la boca cerrada para que nadie oyera cómo me quebraba por dentro. Y sin embargo, al verla, todo regresó. El olor a lejía en la casa que ya no era mía. El sonido de su risa en los rincones donde había paz y ahora había huecos. La evidencia sobre la mesa que todavía me parecía un animal dormido, listo para despertar. Lo que muchos esperan cuando escuchan la palabra traición es una escena explosiva. Cristales, palabras afiladas, acusaciones que se devoran a sí mismas. Lo que hubo en mi caso fue otra cosa. Descubrimiento frío, decisión silenciosa, salida sin escándalo. Abrí la puerta aquel día y supe. No hace falta ver todo para saberlo. Hay certezas que pesan más que cualquier prueba. El teléfono cargaba notificaciones que dejaron de ser comprensibles en cuanto leí los primeros mensajes. Había fotos, un perfume que no era el suyo clavado en la almohada, una sensación de que el tejido de lo que habíamos construido había sido cortado por una tijera diminuta y precisa. No grité. Hice lo que consideré necesario con la claridad de alguien que ha decidido no alimentar la escena. Recogí pruebas. Dejé sobre la mesa documentos, un papel con palabras frías que decían, se solicita divorcio. Y cerré la puerta detrás de mí sin dar opción a una conversación que no quería tener. Elegí irme sin denuncias públicas, sin escándalo, porque entendí que mi dignidad no necesitaba herir para ser restaurada. Salí con una maleta y un silencio medido. No hubo portazo teatral. En mi cabeza, el ruido fuerte habría servido solo para darle más vida a aquello que quería morir. La relación que me había traicionado. Cogí la ruta más larga. Elige un lugar donde nadie tuviera mi llave, y empecé a ordenar el mapa de mi vida desde cero. No por olvido, sino por protección. Dejar pruebas sobre la mesa fue mi manera de dejar testimonio. La verdad no siempre necesita chillar. A veces basta con colocarse en su sitio para que el tiempo haga su trabajo. ¿Por qué no la encaraste?, me preguntó Daniel una noche, cuando la incredulidad todavía me iluminaba los ojos. Porque cuando uno está herido, lo único que quiere es que no le devuelvan el golpe. Le respondí. No buscaba venganza. Buscaba un lugar donde recomponerme sin que mi dolor fuera performativo. Contraté a Eduardo, un abogado que sostuvo mi mano en los trámites como quien sostiene un volante en una noche de niebla. Contraté a un investigador discreto que me devolvió fotos y mensajes con la frialdad de un informe médico. Todo eso, las imágenes, los registros, los nombres, sirvió para lo que debía servir. Estructura legal y, sobre todo, claridad interna. Si alguien piensa que contratar a alguien es avivar el fuego, no entiende que muchas veces lo único que necesitas es un espejo que te diga lo que tus ojos ya sospechaban. Mudanza, nuevo barrio, ordenadores, cables, pantallas. Volver a programar la vida como cuando reescribes un código lleno de errores. Hubo días donde la suma de cafés y horas de pantalla me permitía mirar hacia adelante con una línea recta.
Hubo noches, en cambio, en las que me despertaba porque había soñado que ella me llamaba. Fui contando a los amigos lo justo, a Daniel, a algunos compañeros, y a mis padres. No necesitaba que el mundo entero supiera, solo necesitaba sostén. Daniela apareció tiempo después, casi sin querer. No la conocí en una cafetería romántica ni en un clic azaroso de una aplicación. La conocí en el ascensor, con un portátil bajo el brazo y una risa que no pretendía arreglar nada. Poco a poco fue siendo quien preguntaba cómo me fue el día, y se quedaba para escucharlo sin juzgar. No fue un bálsamo instantáneo. Fue un espacio seguro que se fue construyendo con pequeñas decisiones. Ella respetaba mi silencio, y yo empezaba a apreciar que alguien decidiera acompañarme sin pretender llenarme. El proceso legal fue lento, y a ratos, árido. No había ánimo de humillar, solo la firmeza de que las consecuencias existen. No es lo mismo perdonar que reincorporar, y eso lo fui aprendiendo en la mesa de mi abogado. Presentamos evidencias, pusimos límites. Ella fue bloqueada de todas mis redes sociales. Se cerraron cuentas, se cambiaron cerraduras, no por venganza, sino por seguridad. Una vez no controlas esos pequeños accesos, el pasado puede filtrarse y convertir la reconstrucción en una película con el volumen siempre demasiado alto. Di pequeños pasos prácticos que tenían consecuencias grandes. Notifiqué a la comunidad de vecinos, cambié mis rutas habituales, empecé a salir a correr a horas distintas. Aprendí a cuidar mi presencia física, como quien protege un templo frágil. Lo que la gente no te cuenta es que el duelo por una relación traicionada no termina con un papel firmado. Hay residuos, prendas que no tiras porque no sabes dónde ponerlas, canciones que se te cruzan en la calle, un olor que te hace retroceder a la cocina donde todo fue destruido. Mi reconstrucción fue con base en rutina, deportes, trabajo, reuniones, llamadas con Daniel que no pedían profundidad pero daban compañía. El trabajo me salvó también porque reorientó mi mente hacia resoluciones concretas. Problemas que se pueden solucionar con lógica y esfuerzo. Empecé a liderar proyectos. Conseguí un ascenso que no celebré con bombos, sino con una pausa breve frente al ordenador, como quien observa un paisaje tras haber subido una montaña. Daniela estaba ahí cuando salía del despacho, con una mirada que, por primera vez en mucho tiempo, no intentaba reparar lo irreparable, sino construir algo nuevo. Lo curioso es que cuando te rompen la confianza, de pronto aprendes a poner límites con la misma determinación con la que antes cederías. Decidí, manteneré mi integridad, no expondré mi dolor en redes, no seré espectáculo de nadie. Y eso me dio poder. No fue un poder de control sobre otros, fue un poder de control sobre mi propia narrativa. Podía permitir que la historia me definiera, o podía escribirme a mí mismo en primera persona. Elegí lo segundo. Un año pasó y con él, pequeñas grietas se sellaron. No desaparecieron por completo, pero dejaron de sangrar. Hubo encuentros con la vida que me recordaron que podía volver a sentirme completo. Algún viaje corto, cenas con amigos, un fin de semana lejos del móvil. Al cumplir los meses supe que la herida había cicatrizado lo suficiente como para no colapsar ante su nombre. No era indiferencia. Era restauración. Por eso cuando la vi en la terraza, no supe qué hacer al principio. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. La respiración se volvió más corta, las manos se aflojaron sobre la taza. Me observó como quien mira a alguien que no ha encajado una pieza de su vida. Se acercó despacio, con una timidez que no había visto en ella antes, y dejó el sobre la mesa sin tocarme. No dijo hola de inmediato. Sus ojos estaban húmedos, no por lágrimas que se vieran, sino por una fragilidad que no terminaba de cuadrar con la persona que conocía. Lo siento, dijo por fin, muy baja, como quien no quiere despertar a nadie. No voy a repetir las palabras que utilicé en mi cabeza. No necesito convertir su voz en un juicio público. Le respondí con calma medida.
Le dije que no podíamos hablar allí. Ella insistió, doblando la voz hasta convertirla en un hilo. Sacó del sobre una fotografía y me la puso delante. No fue una foto íntima ni una prueba más del engaño. Era una imagen de ambos, de un tiempo anterior, cuando la promesa todavía no tenía mella. Había una nota detrás. Necesito que veas que soy humana. No quiero que me odies para siempre. Casi parecía escrita por alguien que buscaba absolución por anticipado. Lo que vino después fue una conversación contenida, llena de palabras sueltas y silencios largos. Me pidió una oportunidad para explicarse. Me pidió que la escuchara. Me pidió que no le cerrara las puertas. Había una urgencia en su voz que no se parecía al arrepentimiento que imaginaba. Era más bien la urgencia de alguien que necesitaba que otro le dijera que aún valía. Sentí invasión, sentí compasión, sentí alerta. Mantener la calma no era simple para mí. Era un acto deliberado. No quería que mi reacción fuera una palanca que la permitiera manipular mis emociones. Aprendí a identificar cuando la vulnerabilidad era espejo de un riesgo de revictimización. No quería ser rehén de su necesidad. ¿Por qué volvía? Esa pregunta se me repitió como un latido. ¿Buscaba reparación? ¿Buscaba una puerta abierta a la que volver sin pagar el peso de sus actos? ¿Buscaba contención para un dolor que no sabía gestionar? No lo supe en ese momento. Solo pude atender a lo que tenía delante. Una mujer que había sido capaz de romper una vida compartida y que ahora pedía con la boca abierta lo que había cerrado con la misma mano tiempo atrás. Le dije lo que venía practicando decir. Le ofrecí perdón interior, pero no reconciliación. Le expliqué que había avanzado y que mi prioridad era la seguridad, la calma y la honestidad. Le dije también que buscara ayuda profesional si lo que la movía era algo más profundo que el arrepentimiento. No pronuncié la palabra enfermedad porque no me correspondía diagnosticarla. Sin embargo, sugerí con firmeza la frontera entre responsabilidad y sufrimiento. No esperaba que fuera suficiente. Y no lo fue. Al cerrar la conversación intenté seguir con mi día como quien cierra un archivo que no desea reabrir. Pero la presencia de su sobre quedó pesada en la mesa. No contuvo solamente una nota o una fotografía. Contenía la posibilidad de que algo no dicho, algo que ella ocultaba, empezara a filtrarse de nuevo en mi vida. Guardé el sobre en mi cartera y salí. Esa noche me costó dormir. Me pregunté si había sido demasiado duro o demasiado tibio. Fue una sensación extraña. La claridad de mis límites bajo la sombra de una compasión que no quería traicionar mi cordura. Si me preguntas por qué no llamé a Eduardo inmediatamente, o por qué no pedí que ella fuera alejada de mi vida vía legal en ese mismo instante, la respuesta es simple. No quería convertir un regreso suya en una escalada automática. No creía que su aparición fuera necesariamente el preludio de acoso. Quería darle la posibilidad de que su regreso fuera un acto genuino de asunción responsable, pero también estaba alerta. La línea entre una explicación sincera y una manipulación es fina, y con quien traicionó la confianza, esa línea tiende a aparecer y desaparecer a conveniencia. No soy ingenuo, soy prudente. A la mañana siguiente, cuando fui a la oficina, la foto del sobre me quemaba en el bolsillo. Pensé en devolverla por correo, en dejarla en la puerta de su casa con una nota que dijera, «Trata de tu vida». Y luego deseché la idea porque corrompería la dignidad que buscaba mantener. Opté por hablar con Daniel. Su mirada fue equilibrada, como siempre. «No la subestimes», me dijo, «pero tampoco le regales tu presente». Yo sabía que estaba en un punto donde cualquier decisión tendría consecuencias. Si ella iba a quedarse, tendría que hacerlo con transparencia. Si no, con límites implacables. Los primeros días que siguieron a ese encuentro fueron de tensión contenida. Llegaron mensajes en horas extrañas, que cancelé con un bloqueo automático. Paquetes sin remitente empezaron a aparecer en mi portal, y los apunté mentalmente como algo que debía revisar con calma. No dejarme arrastrar por la urgencia de la curiosidad.
Hubo una mañana en la que encontré un sobre en el buzón. Solo una hoja con una palabra escrita, perdón, en una caligrafía que reconocía pero que ya no quería leer mucho. No respondí. Me limité a fotografiar el contenido y a guardarlo como prueba. La prudencia me había enseñado a no alimentar la tormenta simplemente mirando el cielo. Lo que llamo la primera fase de su regreso tuvo, sin embargo, una contención que me permitió observar sin reaccionar de forma impulsiva. No obstante, bajo esa contención, algo empezaba a agitarse. No eran solo los intentos de contacto, eran los matices. La manera en que ella dejaba aquello que no me pedía devolver, las fotos cuidadosamente escogidas, las palabras que buscaban despertar memoria en mí. Había una intención en la curaduría de sus mensajes, y la intención, aprendí, puede ser tan poderosa como la acción. En una de esas noches en la que la incertidumbre aumentaba, me encontré a mí mismo camino a la casa de mis padres. No era por refugio, sino por compañía que no hiciera preguntas. En el coche pensé en las veces que me prometí no volver atrás. Pensé en la justicia que se confunde con castigo y en la reparación que se confunde con complacencia. Me acordé de un día cualquiera, meses atrás, cuando hice un pacto conmigo mismo. Protegería mi paz por encima del drama que pudiera producir el otro. Ese pacto ya no era palabra, era práctica. La semana siguiente, el sobre del encuentro se convirtió en una cadena de pequeños incidentes. Una llamada que sonó en mi oficina. Un paquete sin remitente en recepción. La sombra de alguien en la esquina del edificio, a la hora en que yo salía. No eran agresiones abiertas, pero tenían la cualidad molesta y persistente de algo que no se detiene cuando lo ignoras. Entonces comprendí que su regreso no solo buscaba contención, buscaba comprobar límites, explorar rendijas. Empezaron las preguntas en mi cabeza. ¿Por qué vuelve alguien que ha roto? ¿Para qué quiere seguir entrando en un lugar que negó su pertenencia? ¿Qué esconde esa necesidad de reingresar? Llegó un martes en que, cuando abrí mi ordenador, había un correo sin asunto. Una fotografía mía, tomada de lejos, en una calle que creía transitada por mis pasos invisibles. No había agresión explícita en la foto. Solo mi espalda, la ciudad, yo. Por primera vez sentí miedo no solo por lo que podría volver a ocurrir, sino por lo frágil que era esa frontera entre la curiosidad y la invasión. Contacté a Eduardo para ponerlo en su conocimiento, y él me sugirió documentar todo lo que llegara y evitar la confrontación personal. No me gustó la palabra sugerir. Me gustó su firmeza. Era el recordatorio práctico de que no estaba solo en esa línea que estaba tendiendo entre compasión y autoprotección. Y sin embargo, cuando la vi de nuevo, una tarde en la entrada del edificio, sus ojos no eran los de alguien que buscaba una escalada. Eran los de alguien que venía con una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad. No se acercó bruscamente. Me observó. Me dijo que el psiquiatra la estaba ayudando y que sus padres estaban a su lado. Mencionó un nombre, el del médico. Yo no sabía si aquello era una búsqueda de legitimidad o una exhortación a mi empatía. Dije que esperaba que encontrara ayuda, que se cuidara. No dije, te protejo. Dije, cuídate. Y cuando volvió a marcharse, sentí que algo en su marcha tenía la urgencia de quien necesita demostrar que no es peligrosa mientras, sin saberlo, siembra rastros. Hubo momentos en los que me pregunté si no estaba juzgando con dureza la fragilidad humana. Tal vez ella había entrado en una crisis genuina. Tal vez la culpa la había llevado a una depresión que la ataba a mí como una boya. Pero decir tal vez no me obligaba a abrir la puerta de mi casa ni a permitir que su desesperación se convirtiera en mi cadena. Reconocer la enfermedad no la exime del daño causado. Fue una lección que me costó aprender. Compadecer no es responsabilizarse. La compasión no te obliga a cancelar tus límites. Con el tiempo, la atención se transformó en una serie de decisiones. Registrar cada incidente, hablar con mis superiores, trasladar mis rutas de entrada, y sobre todo, mantener una comunicación abierta con quienes me apoyaban.
Daniela se mostró comprensiva, sin juzgar. Daniel también. La red de personas que me escogieron desde el principio se ofreció para sostenerme. Pero la pregunta persistía. ¿Qué ocultaba realmente ella en ese regreso? ¿Arrepentimiento auténtico? ¿Miedo propio? ¿Manipulación? ¿Enfermedad? Tenía que averiguarlo, pero no quería convertirme en juez. Solo quería asegurarme de que, si había algo que pudiera afectar mi vida, y la de otros, lo hiciera con claridad y límites firmes. El sobre que dejó en la terraza permanecía en mi cartera, y una tarde, sin esperarlo, encontré otro paquete en la puerta de mi oficina. Esta vez no era una foto ni una nota corta, era un objeto sencillo, envuelto con cuidado, sin remitente. Abrí el paquete con la calma de quien ha hecho de la prudencia su antídoto. Dentro hallé una carta manuscrita. No voy a reproducir su contenido palabra por palabra, pero sí diré que la letra temblorosa no pedía que volviera. Pedía que escuchara su dolor. Pedía que yo fuera testigo de algo que ella no podía enfrentar sola. Y pedía, en el fondo, una señal de que aún existía dentro de mí un lugar donde ella pudiera refugiarse. Guardé la carta contra mi pecho un momento. Fue un gesto instintivo que no buscaba compasión ni misericordia pública. Fue simplemente humano. Luego la fotografié, la almacené como prueba, y la dejé en un cajón. No envié respuesta. No la llamé. Por primera vez me pregunté si mi silencio podría interpretarse como crueldad, pero también supe, con una claridad que me devolvió una paz extraña, que mi silencio era una defensa honesta. No volvería a ser la arena donde se resolvieran sus tempestades. Y en ese punto, cuando las piezas empezaban a tomar una forma mediata, contactos documentados, paquetes anónimos, visitas inesperadas, cerré la carpeta mental y hice algo que no había hecho antes. Contacté a un profesional por mi cuenta, no por ella, por mí. Necesitaba entender cómo gestionar la ansiedad que se me provocaba cada vez que escuchaba el timbre. No quería que mi vida se volviera una reacción constante. Hablar con alguien me permitió poner en palabras el miedo, sin dramatizarlo. No porque necesitara permiso para sentir, sino porque quería herramientas para no ser absorbido por lo que no me pertenecía. Ese fue el momento en que su regreso dejó de ser solo un episodio circunstancial y empezó a convertirse en una historia que pedía intervención. La pregunta que antes era retórica empezó a tener aristas. Si algo se mueve tanto para volver, ¿qué intenta esconder? ¿Es una búsqueda de perdón? ¿Un intento de control? ¿Una emergencia de salud? No tenía la respuesta. Lo que sí tenía era la decisión de no permitir que su urgencia reconfigurara mi vida sin límites. El día que la volví a encontrar, en un pasillo menos transitado del edificio, ella me miró con una mezcla de urgencia y cansancio que no había visto en sus ojos desde que todo se desplomó. Traía consigo a alguien más, un hombre de semblante sereno, con el maletín de un profesional. No dijo nada al principio. Le pidió a la persona que la acompañaba que hablara. Él se presentó con nombre y título, y explicó que había trabajado con ella. Era la primera vez que escuchaba un diagnóstico en primera persona, no a través de rumores. Su presencia cambió la geometría del momento. No explicaré aquí el contenido del diagnóstico porque prefiero que no se convierta en un juicio público. Puedo decir, sin embargo, que aquello abrió un nuevo plano. La posibilidad de que lo que yo había interpretado como manipulación tuviera también una base clínica. Y en ese instante supe que mi silencio, mi prudencia y mis límites seguirían siendo necesarios, pero que la respuesta a qué oculta realmente no sería simple. Abrí la boca para decir algo y me contuve. No era mi lugar diagnosticar, ni tampoco era mi deber reemplazar la intervención profesional. Lo que sí era mi responsabilidad era decidir cómo responder ante esa nueva información. Podía ser con compasión, sin renunciar a la seguridad. Podía aceptar que la vida es, a veces, la confluencia de causas, actos deliberados y sufrimientos que nublan la responsabilidad.
podía ofrecer un perdón interior sin abrir mi casa. La conversación fue breve y contenida. Tomé nota mental de quienes estaban presentes, de lo que se dijo, de las promesas que no me pertenecían. Salí del edificio con la sensación de que algo importante se había revelado, pero que esa revelación no me obligaba a renunciar a lo que había construido con tanto esfuerzo. Y entonces, en la esquina, cuando doblé la calle, sentí que había una antes y un después. Su regreso dejó de ser un simple capítulo de arrepentimiento. Era ahora una cuestión que involucraba a terceros, a profesionales, a decisiones que no podían improvisarse. No supe en ese instante si aquella puerta que volvió a abrirse sería cerrada para siempre, o sería, en cambio, una grieta por la cual el pasado entraría sin pedir permiso. Pero sí supe algo con absoluta certeza. No volvería a responder solo con impulsos. Si ella necesitaba ayuda, la ayuda se daría dentro de un marco profesional. Si ella buscaba volver a mi vida, tendría que atravesar no solo mi perdón, sino mi criterio. Y si lo que ocultaba era algo que ponía en riesgo a otros, a mí mismo o a terceros, entonces las medidas serían proporcionales y responsables. Guardé, otra vez, el sobre en la cartera. Al llegar a casa apagué las luces y me quedé un rato en la cocina, observando el filo de la taza de café. Pensé en la palabra perdón y en lo distinto que suena cuando se pronuncia en público y cuando se pronuncia para uno mismo. Me sentí cansado, no tanto por el enfrentamiento sino por la geografía de emociones que había tenido que atravesar en apenas unos días. Había aprendido a no dejar que mi vida dependiera de la voluntad del otro. Y sin embargo, la presencia de alguien que había causado tanto dolor seguía dejando huellas. Abrí la cartera, saqué la foto y la volví a mirar. Había algo más en su mirada de lo que había visto en la terraza. Una mezcla de miedo y de petición que me resultaba inquietante. ¿Qué ocultaba realmente? No lo sabía, pero por primera vez la pregunta me parecía menos una acusación, y más una invitación a ser testigo de una verdad que, tal vez, requería intervención profesional para ser comprendida. Cerré el cajón con la misma firmeza con la que alguna vez cerré la puerta de aquella casa. Tenía la sensación de que aquello no había terminado, y de algún modo, tampoco quería que lo hiciera, porque ahora había más en juego que mi orgullo. Había la posibilidad de que alguien estuviera sufriendo de forma que no sabíamos cómo manejar, y mi silencio podía ser una herramienta de protección, no de abandono. Si esta historia resuena contigo, suscríbete y cuéntame en los comentarios si has tenido que poner límites por tu propia supervivencia emocional. Me gustaría que, antes de seguir, supiéramos que no estamos solos en esto. Esa noche me acosté con la puerta de la habitación cerrada, no para protegerme de ella, sino para reconocer que mis límites podían ser un acto de amor propio. Pero mientras trataba de dormir, no pude evitar pensar en la pregunta que encabeza todo esto. ¿Qué oculta realmente? La respuesta, me parecía, no iba a ser simple ni rápida. Y cuando a primera hora sonó el timbre, cuando miré por la mirilla y vi que en la entrada había algo envuelto y sin remitente, supe que la historia había pasado de ser un episodio a convertirse en un asunto que pediría manos firmes, pruebas claras y, sobre todo, decisiones que respetaran la integridad de todos los implicados. Abrí la puerta y encontré un paquete con su nombre, escrito con la caligrafía con que firmaban notas y excusas. Dentro, algo que no esperaba. Un objeto que llamaba la atención por su intención de ser simbólico más que práctico. No lo desenvolví en la puerta. Lo llevé adentro, lo dejé sobre la mesa, y por primera vez, temblando un poco, me pregunté si al abrirlo estaría abriendo también la puerta a algo que no podría cerrar con facilidad. Abrí la caja aquella noche, con las luces casi apagadas. No lo hice por impulso. Lo hice porque necesitaba verlo de frente, entender la forma en que ella intentaba volver a entrar. Dentro había un objeto pequeño, envuelto en cuidado, y una carta con una caligrafía que conocía desde la primera taza de café compartida. No reproduciré las palabras,
Bastará decir que la carta mezclaba culpa, miedo y una petición. Ayúdame a no desaparecer. Cerré los ojos un instante y sentí algo que no había sentido desde la ruptura. Una responsabilidad dividida entre lo que ella necesitaba y lo que yo debía preservar. Guardé la carta en un sobre, la fotografié para archivo, y con manos que no temblaban tanto como mi corazón, la dejé dentro de un cajón cerrado con llave. Las semanas siguientes no trajeron paz. Llamadas al trabajo, fotos enviadas a amigos en común, con mensajes que pretendían excusar o explicar, paquetes en el portal con prendas nuestras envueltas como reliquias que pedían una respuesta. Cada intento venía envuelto en una lógica que se sostenía sobre la fragilidad. A veces pensé que todo podría resolverse con una conversación más larga, con un «te perdono» dicho con menos miedo. Pero la vida me había enseñado que las palabras sin actos son un terreno peligroso. Permiten recrear la herida, y sobre todo, no garantizan que no vuelva a abrirse. Fue entonces cuando tomé algo que hubiese preferido no necesitar. Pedí a Eduardo que preparase una orden de alejamiento preventiva. No lo hice por rencor. Lo hice porque quería dejar claro, por escrito, que mi vida no era un lugar abierto a la urgencia ajena. Eduardo fue preciso, frío en los aspectos técnicos y humano en lo personal. Me explicó qué podía y qué no podía hacer la ley en casos de acoso emocional, y me dijo una frase que aún recuerdo. No es guiar la vida de nadie, es proteger la tuya. En paralelo, seguí documentando cada contacto, mensajes, paquetes, llamadas. Aprendí a no responder. Aprendí a que el silencio también necesita pruebas. La primera vez que sentí miedo no fue por un grito, ni por un gesto violento. Fue por la certeza de que alguien sabía mis movimientos. Encontrar una foto mía tomada desde lejos, un jueves por la mañana al bajar a por café, me hizo comprender que la frontera había sido atravesada sin confrontación física. Esa foto era, en su esencia, una forma de decir, puedo encontrarte. Y eso, en el fondo, fue lo que me empujó a pedir ayuda. No quería que mi vida se volviera una caminata vigilada por el pasado. La policía, cuando acudí con la carpeta, me escuchó con profesionalidad. Registraron las pruebas, me indicaron protocolos, me hablaron de la posibilidad de una orden de protección y, sobre todo, me sugirieron que avisara inmediatamente si sentía que mi seguridad o la de Daniela estaba en riesgo. Por primera vez, la legalidad y la vida privada se miraron con respeto mutuo. No fue un trámite triunfal. Fue una posible red que me permitió dormir con menos sobresaltos. Aún así, la tensión subyacente explotó una tarde en el portal del edificio. Salía del trabajo con la intención, simple, práctica, de tomar el tren y volver a casa. Allí, en la penumbra del aparcamiento, vi una silueta que reconocí de inmediato. Camila estaba con sus padres, y a su lado un hombre de porte profesional que supe luego era el doctor Hernández. La escena era incómoda, llena de palabras que reinventan la modestia. Ella se acercó con pasos que parecían medidos, y me habló de ayudar, de culpa, de búsqueda de apoyo. Sus padres, visiblemente nerviosos, intentaban no soltar la mano de su hija. Lo que nadie dijo en alto eran las noches que habían llevado hasta allí, ni las conversaciones domésticas que habían terminado con planes de ingreso. No fue un encuentro casual. Sus padres, transparentes en su dolor, pidieron un minuto. Me dijeron con voz quebrada que su hija había pasado por malos momentos, y que, con la intervención médica, estaban intentando evitar una tragedia. Me hablaron de escuchas nocturnas, de llamadas sin respuesta, de días en que Camila no salía de su cuarto. Me imploraron de una forma que no había visto desde que mi propia familia conoció la noticia, que considerara una reunión controlada en presencia del doctor Hernández. Sentí que el mundo se compactaba. Por un lado la legalidad que había preparado, por otro la posibilidad de que su dolor fuera real y profundo. No hacía falta elegir entre compasión y prudencia. Lo que necesitaba era establecer límites claros con supervisión profesional. Acepté, pero con condiciones.
Pedí que la reunión fuera en un espacio neutral y con la presencia de alguien más. Daniel, o un miembro del equipo legal. No quería que el encuentro se convirtiera en un mano a mano sin testigos. Camila me miró con los ojos llenos de algo que no supe llamar, mezcla de alivio y temor. No pronunció la palabra hospital, pero la dejó colgando. Acordamos un día y una hora. La sala donde nos sentamos era blanca, impersonal y segura. Tenía esa cualidad que poseen los lugares que no descubren nada por sí mismos. Solo ponen en escena lo que ya existe. El doctor Hernández habló primero, con una voz templada que no buscaba complacer ni acusar. Explicó, con términos clínicos y una claridad que no exculpaba, que a Camila se le había diagnosticado un trastorno depresivo mayor con ideación suicida. Dijo ideación despacio, como quien pronuncia una palabra técnica con el respeto que exige. No entró en detalles que no eran necesarios. Habló del riesgo, del tratamiento y de la necesidad de contención. Sus palabras no eran una coartada. Eran una explicación que, sin negar la responsabilidad, daba contexto. Camila habló después. Sus palabras fueron entrecortadas. Su mirada no buscaba convencerme de una inocencia inexistente, sino mostrar una vulnerabilidad que necesitaba testigos. Habló de noches sin sueño, de un vacío que la empujaba a revisar mensajes y a buscar en mi vida algo que la sostuviera. No mencionó intentos con detalles, lo hizo con honestidad y con horror, y dijo que había estado muy cerca de cruzar una línea que la propia familia temía. Fue directa al pedir ayuda para no desaparecer. Yo escuché con una serenidad que no siempre sentí, y le dije lo que ya me había dicho antes, que la compasión no me obligaba a reincorporarla. Le ofrecí perdón interno. No quise que mis palabras sonaran ceremoniosas, no quería pedir un aplauso por eso. Le dije que la perdonaba en lo más íntimo, no para aliviar mi conciencia, sino porque me parecía humano. Sin embargo, añadí que el perdón no era un pasaporte para volver a mi vida. Establecí, frente al doctor Hernández y sus padres, que estaba dispuesto a colaborar para garantizar su acceso al tratamiento, pero que eso no implicaba abrir una puerta que había sido cerrada por sus actos. Me mantuve firme. Su recuperación era responsabilidad de su sistema de apoyo y de profesionales, no mi obligación. No quería que mi bondad se convirtiera en su red sin nudos. Hubo un momento de tensión cuando ella pidió, en voz baja, una señal de que no la veía como un monstruo. La frase pendía con vergüenza entre nosotros. La respuesta no fue una sentencia ni un castigo. Fue una honestidad medida. No eres un monstruo, dije. Eres alguien que hizo daño y que necesita ayuda. Eso no borra lo ocurrido, pero no te define por completo. Fue una línea difícil de mantener en la intimidad. No la férrea frialdad de quien niega, ni la indulgencia de quien olvida. Fue un equilibrio inestable que tuvo que sostenerse con precisión. Al salir de la reunión, fui consciente de que la situación había avanzado a una nueva fase. Camila ingresó, por recomendación del doctor Hernández, a un programa de tratamiento residencial que requería supervisión y terapia intensiva. Sus padres se hicieron cargo de la coordinación. Hubo lágrimas, disculpas y promesas. Lo que no hubo fue un regreso a lo habitual. Aquello fue un cierre que se pareció más a una clausura profesional que a una reconciliación emocional. Mientras tanto, de mi lado, procedimos con lo que se había convertido en práctica. Presentar el material documentado a la policía cuando correspondía. Activar la orden de alejamiento cuando detectamos que los paquetes seguían llegando sin control, y mantener comunicación con Eduardo para cualquier medida legal adicional. No queríamos castigar, queríamos seguridad, y la seguridad requiere a veces de límites escribibles y ejecutables. La orden de protección no fue una venganza, fue un instrumento que me permitió respirar, sin la sensación constante de que un pasado inquieto podía cruzar mi puerta sin aviso. El proceso legal tuvo días monótonos. Citaciones, entrevistas, la necesidad de repetir detalles que te hacen revivir heridas.
pero también tuvo la presencia de personas que actuaron con profesionalidad y sin morbo. Daniel me acompañó en varias de esas sesiones. Daniela, por su parte, fue un apoyo constante. No intentó reparar la ruptura histórica. Ofreció compañía para el presente. Su manera de sostenerme fue práctica y silenciosa. Una cuota diaria de normalidad que no exigía pruebas de valentía. Con ella aprendí a confiar en diminutas alegrías. Cocinar los sábados, salir sin revisar el móvil cada 10 minutos, dormir sin hacer inventarios de amenazas. En paralelo, Camila comenzó a recibir tratamiento. Las comunicaciones directas se redujeron a las estrictamente supervisadas por su equipo. Hubo llamadas que llegaban a través de un número institucional, mensajes que pasaban por el filtro del doctor Hernández y visitas organizadas por sus padres en los horarios permitidos. No era un aislamiento con fondo de castigo, sino un entorno delimitado para una intervención clínica. Con el tiempo, supimos que tuvo varias sesiones intensivas de terapia individual y grupal, que tomó medicación bajo seguimiento y que lentamente fue aprendiendo estrategias para gestionar la desesperación. La noticia de un intento no fue fácil. No la detallaron y agradecí eso. Me lo dijeron con cuidado los padres de Camila y el doctor Hernández en una conversación privada. Hubo un episodio que requirió intervención médica y la consiguiente hospitalización breve. No voy a entrar en el cómo. Solo diré que cuando escuché la noticia sentí una mezcla de emociones compleja. Tristeza por la persona que había sido y por la fragilidad que podía llevarla a ese borde. Cansancio por el proceso que, de alguna manera, se me había impuesto. Y también una reafirmación de que mi decisión de mantener distancia era coherente con el respeto por mi propia vida. No era una exculpación para nadie. Era apenas una constatación. La vida es un entramado de heridas y responsabilidades que no siempre coinciden. Al pasar los meses, la dinámica se fue flexibilizando. Camila permaneció en tratamiento residencial por un periodo que estipuló su equipo médico. Sus padres, visiblemente afectados, comenzaron a participar en sesiones familiares y a involucrarse activamente en su cuidado. No era una reparación inmediata, era una apuesta a la continuidad del tratamiento. En ese proceso, aprendí que la recuperación no es una restitución automática de la relación, sino una reconstrucción personal que puede, con suerte, llevar a la persona a asumir plenamente lo que hizo y a establecer herramientas para no repetirlo. Durante ese periodo, yo seguí con mi terapia. No era un gesto simbólico, era parte de una reconstrucción profunda. En las sesiones aprendí a identificar gatillos, a reconocer que mi reacción inicial, salir en silencio, había sido a la vez prudente y dolorosa. Aprendí a no confundirme con mi dolor, ni a convertirlo en el eje de todas mis decisiones. Aprendí a sostener límites como actos de amor y no como castigos. Daniela fue, y es, compañera de ese aprendizaje. No escondo que hubo dudas, días en los que mi mirada hacia ella estaba filtrada por sospechas aprendidas en la etapa de la traición. Pero Daniela respondió con paciencia y firmeza. No erigió muros, ofreció coherencia. Llegó un punto, alrededor de 1 año y medio después del inicio de todo, en que me invitaron a una reunión para coordinar la salida de Camila del programa residencial bajo un plan de seguimiento. Fue una reunión institucional. El doctor Hernández, los padres de Camila, su equipo terapéutico y yo, presente como alguien que había vivido la otra cara del conflicto. Fue extraño y necesario. Allí se habló de tiempos, de condiciones, de señales de alarma, y de la necesidad de una red de apoyo que no dependiera exclusivamente del contacto conmigo. No querían que su reintegración pasara por la puerta que yo había cerrado a cal y canto, sino por una red de sostén propia. En esa mesa, el doctor Hernández explicó que la curación no es una línea recta, y que lo más responsable era que Camila asumiera compromisos concretos, terapia continua, reuniones periódicas con el equipo, y evitar cualquier contacto directo conmigo, salvo en situaciones estrictamente mediadas. Acepté,
No porque quisiera imponer, sino porque era coherente con lo que había defendido desde el primer día. Puse por escrito mis condiciones. Ningún contacto fuera de lo estipulado. Respeto a los límites, y en caso de cualquier incidente, activación inmediata de las medidas legales. Fue un acuerdo austero, pero honesto. La vida, sin embargo, no se detiene por acuerdos formales. Mientras todo esto ocurría, en mi trabajo me ofrecieron la posibilidad de liderar un proyecto internacional. Era un reto que implicaba viajes y responsabilidades, pero también una oportunidad de reencontrarme con una versión de mí que había quedado algo dormida durante la crisis. Acepté. No lo hice como huida. Lo hice como continuación. La distancia física me ayudó a poner en perspectiva ciertos recuerdos y a consolidar una rutina que no dependía de la expectativa de doler. Con el paso del tiempo, cosas pequeñas comenzaron a suceder que yo no planifiqué. Conté con la presencia de amigos. Volví a dejar mi ropa en el armario sin revisar si había rastros, y empecé a aceptar que la paz es, en buena parte, una práctica diaria. Daniela y yo aprendimos a hacer planes sin mirar al pasado por encima del hombro. Hubo viajes cortos, celebraciones sencillas, y sobremesas largas donde no hablábamos de traiciones, sino de libros, series y comidas que nos gustaban. Me sorprendía a mí mismo disfrutando de detalles que antes pasaban desapercibidos. Un día, casi sin buscarlo, me encontré en una sala pequeña donde Camila daba una charla en un centro comunitario. No fue un acto masivo. Era un taller sobre estrategias para la gestión emocional, organizado por una ONG, con la que su equipo había conectado. No fui como espectador pasivo. Fui como alguien que necesitaba testimoniar que las vidas pueden seguir caminos paralelos sin volverse a atropellar. Estaba presente de forma pasiva, con la discreción de quien no pretende reabrir heridas. Ella habló con claridad y profesionalismo, sin dramatismo ni victimismo. Explicó su proceso, lo que había aprendido en terapia y la importancia de buscar ayuda antes de que la desesperación se convierta en una línea irreversible. No habló de mí ni me mencionó. No la interrumpí. Fue extraño verla transformada en portavoz de un aprendizaje que ella misma estaba viviendo. No fue una escena de perdón público. Fue una constatación de que la persona que había conocido y que me había traicionado estaba buscando reencaminar su vida. Después de la charla, la madre de Camila se me acercó. Tuvimos una conversación breve y templada. Me agradeció con honestidad por la paciencia forzada que su familia había tenido que aprender. Me dijo que nada borraba lo ocurrido, pero que ver a su hija trabajar por su salud era, para ellos, un signo de esperanza. La conversación fue cerrada con un apretón de manos que no necesitó calor. Fue suficiente. Con el tiempo, el ruido cotidiano volvió a ocupar centralidad. El trabajo, los fines de semana, los proyectos, las decisiones compartidas con Daniela. La orden de protección se mantuvo como un límite formal que solo usamos en caso de necesidad. No la convertí en un hito de odio. La convertí en una medida de prevención que me permitía caminar por la ciudad sin la sensación de ser seguido por la culpa ajena. Mi vida no era perfecta. Había días en que un recuerdo me atravesaba y me robaba la ligereza. Pero esos días no eran la norma. Eran olas que rompían y se retiraban. Hubo un momento, quizá 2 años después del final de la primera fase, en que la familia de Camila solicitó una reunión para informarme sobre su evolución. Acepté. Me parecía responsable escuchar. Al llegar, encontré menos dramatismo y más estrategia, planes de terapia, voluntariado, y un curso que Camila estaba realizando para formarse como instructora de talleres sobre prevención del suicidio. Me sorprendió la profesionalización de su proyecto vital. No era un gesto de redención hacia mí, era un intento legítimo de construir algo útil. La madre de Camila me miró con gratitud y con cansancio. Dijo, con la sinceridad de quien ha aprendido por las malas, que no pediría nada a cambio salvo la tranquilidad de que su hija no volviera a cruzar ciertos límites. Años después, no muchos,
Llegamos a una escena que me pareció más cercana a la normalidad. Me la encontré, por casualidad, en una exposición donde ambos habíamos ido con amigos. Fue un encuentro breve, de no más de 3 minutos. Ella me saludó con una mezcla de respeto y nervio. Le devolví el saludo con sencillez. No hubo reproches, no hubo gestos de pose. Hubo un gesto pequeño de reconocimiento de que ambos habíamos transitado caminos dolorosos, y que existían maneras de convivir con el recuerdo sin convertirlo en una acusación perpetua. Nos deseamos buenas cosas. Fue suficiente. Si me preguntas qué oculta realmente detrás de todo su regreso, hoy te diría que hay capas. Hay arrepentimiento, hay manipulación potencial, hay enfermedad, y hay una mezcla de miedo y de necesidad humana que puede llevar a gestos extremos. No es una verdad única y sencilla. Es una textura compleja que exige por un lado empatía y por otro límites. La conclusión a la que llegué no es bonita ni fría, es práctica. El silencio que elegí en su momento no fue cobardía, fue un acto de preservación. Mis decisiones jurídicas tampoco fueron venganza, fueron estructura. Y mi perdón interior no fue una llave para renunciar a mis necesidades. Hoy, cuando miro hacia atrás, no busco una venganza pública ni una absolución de la historia. Busco coherencia. La palabra que me guía es límite. Aprendí que establecer fronteras con firmeza es, muchas veces, una forma de amor, por uno mismo y por el otro. Permitir que alguien entre para salvarse sin que pase por la red de apoyo que necesita, es en realidad convertir tu vida en un riesgo. Enseñar a alguien a valerse del sistema profesional y familiar es un acto de verdadero cuidado. Camila continuó su tratamiento, con altibajos, y con el tiempo se dedicó a acompañar a otras personas desde una experiencia que no pretende redimirla por completo, ni borrarla. Daniela y yo continuamos construyendo un proyecto de vida que no se sostiene en la negación, sino en la honestidad. No fue un camino lineal, pero tuvo sentido. Aprendimos a no convertir el dolor en identidad perpetua. Si pudiera dejarte con una imagen, elegiría la de una puerta cerrada con respeto. Una puerta que no se abre por la presión ajena, sino por una voluntad consciente. Esa puerta no es un muro. Es un límite que permite a ambos avanzar sin invadir la vida del otro. El perdón puede existir en silencio, sin volver a entrelazar caminos. Y a veces, la forma más digna de acompañar a alguien en una crisis es no ceder a la tentación de convertir su dolor en tu obligación. Si esta historia te ha resonado, compártela con alguien que necesite escucharla. Y deja en los comentarios tu experiencia con límites y sanación. Si te interesa más contenido como este, suscríbete al canal para seguir explorando relatos de reconstrucción y aprendizaje.